y la Secretaría de la Defensa Nacional por razones obvias del trabajo que realizan. Oye, Mercedes, a ver, esto significa, ahí te van las preocupaciones, cambio de sexenio, en esta situación de que apretar el cinturón, ¿cómo le vamos a hacer en términos salariales, tomando en cuenta que pues los hemos excluido a lo largo de décadas de la vida y ahora estamos en deuda con ellos y ahora cambiamos de sexenio y ahora se habla de dinero y ahora se habla de presupuestos, etcétera? Bueno, yo creo que lo importante es que una persona que tiene una discapacidad, ya sea una discapacidad motriz, en silla de ruedas o alguna cuestión de tipo motriz, o las sensoriales como las personas con discapacidad visual o con discapacidad auditiva, deben estar en las mismas condiciones. No se trata aquí de que porque tiene una persona una discapacidad se le va a discriminar y va a tener menor salario. No, de ninguna manera. Aquí estamos hablando de igualdad de condiciones para una persona con discapacidad, como te digo, siempre y cuando pues, cumpla con las condiciones que establece el puesto al que está aspirando. De hecho, como comentaba yo, ya tenemos un avance importante y también a nivel privado hay modificaciones importantes que se han hecho en el país en donde hay incentivos para las empresas desde el punto de vista de los impuestos que hay que pagar, etcétera, cuando contratan a una persona con discapacidad. Y una de las modificaciones también de estas leyes a las que estamos haciendo referencia de esta iniciativa del presidente de la República es que justamente se perfeccionen estos beneficios fiscales para las empresas privadas y puedan realmente contratar personas con discapacidad porque tienen este beneficio fiscal, por ejemplo, la deducción del impuesto sobre la renta al 100%, cuando demuestre la empresa que está contratando personas con discapacidad, pero que además usen los recursos justamente que están usándose, que están deduciendo para que las personas con discapacidad cuenten con toda la accesibilidad en donde están trabajando y con los ajustes razonables que se requieran para que puedan desarrollarse adecuadamente. Mercedes, sabemos la tasa hombre-mujer respecto a las discapacidades y sabemos cuáles son las áreas que serían particularmente susceptibles, Mercedes, para que fueran contratados. Bueno, como te menciono, los datos con los que se cuentan en general, sí hay un poquito más de mujeres con discapacidad, sobre todo que actualmente tenemos mayores discapacidades en los adultos mayores, en las personas de edad avanzada, por razones lógicas del envejecimiento de la población que está viviendo el mundo entero, pero también nuestro país, y por el hecho de tener enfermedades, como sabemos, enfermedades crónicas no transmisibles, que pues son realmente la mayor morbilidad, por ejemplo, la diabetes, que nos lleva a tener discapacidades importantes, ya sea motrices o ceguera. Ha aumentado muchísimo la ceguera por retinopatía diabética. En fin, que estas son situaciones que suceden muchas veces de forma más en la mujer. Por ejemplo, la mujer por la osteoporosis, por los cambios hormonales, se cae con más frecuencia, puede recibir fracturas con más frecuencia. Entonces, sí hay mayor problemática en general en las mujeres. La discapacidad que es la más frecuente es la discapacidad motriz, pero también la discapacidad auditiva y la discapacidad visual. Parece ser que hay más discapacidad auditiva en las mujeres que en los hombres, pero son mínimos. Pero sí quisiera destacar justamente sobre esta iniciativa, creo que es importante. Estamos hablando de 8 leyes. Se está modificando la ley de inclusión de personas con discapacidad. En esto hemos platicado de lo de la obligatoriedad de contratar el 3% de la vacancia en la Administración Pública Federal, la ley de población, en donde se está considerando
que la cédula de identidad que del Registro Nacional de Población se establezca cuando una persona tiene discapacidad, y que también en la cuestión migratoria, por ejemplo, que las personas que llegan, los mexicanos repatriados, cuenten con todos los elementos para que se puedan comunicar adecuadamente, por ejemplo, las personas sordas, lo que comentábamos de la ley del impuesto sobre la renta, y también la ley de protección civil, en donde se está estableciendo el apoyo, el auxilio a las personas con discapacidad, que se pueda prevenir al riesgo que pueda tener o mitigar el riesgo. También es una modificación que se está haciendo a la ley de protección civil, y los códigos, el Código Penal Federal, en donde se establece como un delito el abandono, que ya existe en el Código Penal Federal, de niños, niñas y adultos mayores que no puedan cuidarse por sí mismos. Se agrega, se adiciona el tema de personas con discapacidad, y en el Código de Procedimientos Penales que también se pueda establecer todas las ayudas que requiera una persona con discapacidad cuando tenga que enfrentarse, por ejemplo, a un proceso penal. Y la ley del servicio profesional de carrera, que también establece pues que no es posible discriminar en la administración pública a una persona con discapacidad.